El humo se elevaba desde el patio trasero cuando Juana Méndez llegó a casa aquella tarde de julio. El calor de la Ciudad de México era sofocante, pero lo que encontró en su hogar le heló la sangre. Alejandro Ruiz, su novio de 3 años, había montado una hoguera improvisada con toda su ropa, absolutamente toda. ¿Qué hiciste?, preguntó Juana con un hilo de voz, dejando caer su bolso al suelo. Sus ojos no daban crédito a la escena. Vestidos, blusas, pantalones, todo reducido a cenizas. Alejandro, con los ojos inyectados en sangre y una cerveza en la mano, se giró hacia ella. Su rostro, normalmente atractivo, estaba contorsionado por la rabia. «Te vi con él», espetó señalándola acusatoriamente. «No lo niegues». Juana sabía exactamente a quién se refería. Carlos, su compañero de trabajo. Habían almorzado juntos en la cafetería frente a la oficina, como hacían muchos días con otros colegas. Nada más. «Estás loco», respondió ella, acercándose a las cenizas aún calientes. Era una comida de trabajo. Había 5 personas más en la mesa. «¡No me mientas!», gritó él, lanzando la botella vacía contra la pared. «Vi cómo le sonreías, cómo te tocaba el hombro. ¿Crees que soy estúpido?». Juana guardó silencio, evaluando la situación. No era la primera vez que Alejandro montaba una escena de celos, pero nunca había llegado tan lejos. 3 años de relación y ahora esto. La ropa que tanto le había costado comprar con su modesto sueldo de contadora, las prendas heredadas de su madre, el vestido que usó en la boda de su hermana, todo convertido en cenizas por un ataque de celos infundado. «Vete de mi casa», dijo finalmente con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. «Esta casa es tan mía como tuya», respondió él, acercándose peligrosamente. «Yo pago la mitad de la renta. Mañana te devolveré tu parte de este mes. Ahora, vete». Alejandro soltó una risa amarga. «¿Y qué vas a ponerte mañana para ir a trabajar o para salir con tu amiguito?». Se acercó más, invadiendo su espacio personal. «Sin ropa no puedes ir a ninguna parte». Fue entonces cuando Juana lo comprendió. No era solo un acto de celos desmedido, era un intento de controlarla, de dejarla vulnerable, dependiente de él. La realización le golpeó como una bofetada. «Vete ahora mismo o llamo a la policía», amenazó sacando su teléfono. Algo en su tono debió convencer a Alejandro, quien, tras un momento de tensión, recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Volverás arrastrándote», dijo antes de salir. «Siempre lo haces». Cuando la puerta se cerró, Juana se derrumbó junto a las cenizas de su ropa. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero se las secó con rabia. No lloraría por él. Ya había derramado suficientes lágrimas a lo largo de esos 3 años. Años en los que, poco a poco, Alejandro había ido minando su confianza, aislándola de amigos, criticando cada decisión. Con las manos temblorosas, Juana marcó el número de su mejor amiga, Lucía. «Necesito tu ayuda», dijo en cuanto respondió, «y necesito ropa». Esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá de su sala, Juana permaneció despierta mirando al techo. No solo había perdido su ropa, había perdido 3 años de su vida con un hombre que no la valoraba. Pero en medio del dolor, una resolución comenzó a formarse en su interior. Alejandro pagaría por lo que había hecho, no con violencia, no con gritos ni insultos. Juana tenía algo mejor en mente, una venganza fría, calculada, que le enseñaría una lección que nunca olvidaría. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Juana sonrió por primera vez en ese día. Ya tenía un plan. El plan de Juana comenzó a tomar forma a la mañana siguiente. Con la ropa prestada por Lucía, que le quedaba ligeramente grande, se dirigió a su trabajo en una firma de contabilidad en el centro de la ciudad. Carlos, el supuesto motivo de los celos de Alejandro, la recibió con su habitual sonrisa amistosa. «¿Todo bien, Juana? Te ves diferente». Ella esbozó una sonrisa forzada. «Todo perfecto»,
Solo un pequeño cambio de guardarropa. Durante su hora de almuerzo, en lugar de ir a la cafetería habitual, Juana se dirigió a un banco cercano. Allí, con movimientos metódicos, cerró la cuenta conjunta que mantenía con Alejandro. No era una suma exorbitante, apenas unos 15,000 pesos, pero era un comienzo. ¿Motivo del cierre?, preguntó la empleada. Renovación, respondió Juana con una sonrisa enigmática. Su siguiente parada fue en una tienda de electrónica, donde compró una pequeña cámara de seguridad, de esas que se conectan al teléfono móvil. Luego, visitó a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado. Necesito saber exactamente qué constituye una prueba válida en un caso de daño a la propiedad, le planteó sin rodeos. Para cuando regresó a casa esa tarde, Juana tenía clara cada fase de su plan. Lo primero era reinstalar la cerradura. Mientras el cerrajero trabajaba, ella recibió un mensaje de Alejandro. Perdóname, mi amor, no sé qué me pasó. Te juro que nunca más volverá a ocurrir. El mismo mensaje de siempre, las mismas promesas vacías. Esta vez, sin embargo, Juana tenía una respuesta diferente preparada. Entiendo que perdiste el control. Yo también estaba alterada. Hablemos mañana cuando ambos estemos más calmados. La trampa estaba tendida. Esa noche instaló la cámara estratégicamente en la sala, con vista directa al sofá. Luego llamó a Lucía para ponerla al tanto. ¿Estás segura de esto?, preguntó su amiga con preocupación. Alejandro puede ser peligroso cuando se enoja. Por eso necesito evidencia, respondió Juana. No será violencia contra violencia, será inteligencia contra estupidez. Al día siguiente, como estaba previsto, Alejandro apareció en la puerta del apartamento. Traía un ramo de rosas rojas y una expresión de arrepentimiento tan ensayada que casi resultaba cómica. Mi amor, comenzó extendiendo las flores. Me comporté como un animal. Te prometo que nunca pasa, le interrumpió Juana tomando las rosas con indiferencia. Hablemos dentro. Una vez en la sala, Alejandro se lanzó a una elaborada explicación sobre sus inseguridades, sobre cuánto la amaba, sobre cómo el solo pensamiento de perderla lo volvía loco. Juana escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, consciente de la cámara grabando cada palabra. Te compraré ropa nueva, prometió él, toda la que quieras. No es necesario, respondió ella con una sonrisa calculada. Ya me encargué de eso. Juana se levantó y se dirigió a su habitación. Volvió con una caja y la depositó frente a Alejandro. ¿Qué es esto?, preguntó él confundido. Ábrela. Dentro de la caja había varios sobres. Alejandro abrió el primero y encontró fotografías. Él besando a otra mujer en un bar. Imágenes que Lucía había tomado 2 meses atrás, cuando lo vio por casualidad durante una salida con amigas. ¿Qué significa esto?, balbuceó, palideciendo. Significa que sé lo de Mariana, respondió Juana con calma, y lo de Sofía, y probablemente otras que ni conozco. Alejandro intentó explicarse, pero Juana continuó. El segundo sobre contiene la documentación del cierre de nuestra cuenta conjunta. El dinero está a salvo en una nueva cuenta, solo a mi nombre. El rostro de Alejandro comenzó a transformarse. La máscara de arrepentimiento se desvanecía, revelando la ira subyacente. No puedes hacer eso, gruñó. Ese dinero también es mío. El tercer sobre, prosiguió Juana, ignorando su comentario, contiene un inventario detallado de cada prenda que quemaste, con su valor correspondiente. En total, 25,000 pesos. Estás loca si crees que voy a pagarte eso, estalló él, levantándose bruscamente. Juana no se inmutó. No espero que lo hagas voluntariamente. Por eso existe el cuarto sobre. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una denuncia formal por daño a la propiedad, lista para ser presentada, junto con testimonios firmados por vecinos que habían presenciado la hoguera. Esto es ridículo, dijo, arrojando los papeles al suelo. Nadie te creerá. Tal vez no,
concedió Juana. Por eso grabé nuestra conversación de hoy, donde admites haber quemado mi ropa. Señaló discretamente hacia la cámara. Los ojos de Alejandro siguieron la dirección de su dedo y su rostro pasó del enojo a la incredulidad. No puedes hacerme esto, murmuró. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Ya lo hice, respondió Juana. Ahora tienes dos opciones: pagarme los 25,000 pesos por mi ropa o enfrentar una demanda que podría costarte mucho más, sin mencionar tu reputación en el bufete de abogados donde trabajas. Alejandro la miró con una mezcla de odio y sorpresa. Nunca había visto este lado de Juana, calculador y frío. Durante unos segundos pareció considerar sus opciones. Eres una zorra manipuladora, espetó finalmente. No te daré ni un centavo. Como quieras, respondió ella, recogiendo los sobres. La denuncia se presentará mañana a primera hora. ¿Te arrepentirás de esto?, gritó él, acercándose amenazadoramente. Juana retrocedió, pero mantuvo la compostura. Cada paso que des está siendo grabado, Alejandro. Piénsalo bien. Algo en su tono, o quizás la mención de la grabación, hizo que Alejandro se detuviera. Con una última mirada cargada de resentimiento, tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Una vez sola, Juana exhaló profundamente. Sus manos temblaban, pero lo había logrado. La primera fase de su plan estaba completa. Ahora, solo quedaba esperar la reacción de Alejandro. No tuvo que esperar mucho. Esa misma noche recibió un mensaje. Tendrás tu maldito dinero. Pero esto no termina aquí. Juana sonrió al leer el mensaje. Oh, pero sí terminaba aquí, al menos para ella, porque lo que Alejandro no sabía era que la verdadera trampa apenas comenzaba. 3 días después, Alejandro depositó los 25,000 pesos en la cuenta que Juana le había indicado. No hubo mensajes adicionales ni disculpas, solo una transferencia fría y un silencio que presagiaba tormenta. Juana sabía que Alejandro no era de los que aceptaban la derrota fácilmente. Estaría planeando su contraataque, buscando la manera de hacerle daño. Por eso no se sorprendió cuando, una semana más tarde, comenzaron los rumores en su oficina. Comentarios velados sobre su vida personal, miradas incómodas, risitas a sus espaldas. No tardó en descubrir que Alejandro había estado difundiendo mentiras, que lo había engañado múltiples veces, que tenía problemas psicológicos, que era una manipuladora compulsiva. No les hagas caso, le aconsejó Carlos durante un almuerzo. Todos conocemos a Alejandro y su reputación en el bufete no es precisamente intachable, pero los rumores eran solo el comienzo. Una mañana, Juana encontró su auto con las llantas desinfladas. Otra noche, alguien llamó repetidamente a su puerta para luego desaparecer. Pequeños actos de intimidación que, aunque no podía probar que fueran obra de Alejandro, llevaban su sello inconfundible. La situación alcanzó su punto crítico cuando, al regresar del trabajo un viernes, encontró su apartamento revuelto. No habían robado nada valioso, pero sus nuevas prendas de ropa estaban esparcidas por el suelo, manchadas con lo que parecía ser vino tinto. Esta vez, Juana no dudó en llamar a la policía. Presentó una denuncia formal y mencionó sus sospechas sobre Alejandro. Sin embargo, sin pruebas concretas, los oficiales poco podían hacer más allá de tomar nota del incidente. Deberías considerar una orden de restricción, sugirió Lucía esa noche mientras la ayudaba a limpiar el desastre. Este tipo está fuera de control. Juana asintió, pero en su mente comenzaba a formarse un nuevo plan. Si Alejandro quería jugar sucio, ella estaba dispuesta a llevarlo a su propio terreno. Al día siguiente, sábado, Juana llamó a su primo Miguel, quien trabajaba como bartender en La Cantina del Mariachi, un popular bar en la zona rosa que Alejandro frecuentaba los fines de semana. Necesito un favor, le dijo, y necesito que seas discreto.
Esa noche, como era previsible, Alejandro apareció en el bar acompañado de 2 colegas del bufete. Bebieron tequila, hablaron en voz alta y coquetearon descaradamente con las meseras. El comportamiento típico de Alejandro cuando estaba con los muchachos. Lo que no sabía era que Miguel estaba vigilándolo atentamente, esperando el momento oportuno para intervenir según el plan de Juana. Cuando Alejandro se dirigió al baño, ligeramente tambaleante por el alcohol, Miguel le envió un mensaje a Juana. Está en posición. Juana, que esperaba en su coche a una cuadra de distancia, respondió con un simple «Adelante». Miguel se acercó discretamente a la mesa donde estaban los amigos de Alejandro y dejó caer, como quien no quiere la cosa, que había visto a su amigo Alejandro discutiendo acaloradamente con un conocido narcotraficante de poca monta en otro bar la semana anterior. Algo sobre una deuda impagada. «Espero que no esté metido en problemas», comentó Miguel con fingida preocupación. «Ese tipo no es de los que perdonan». La semilla estaba plantada. Cuando Alejandro regresó a la mesa, notó inmediatamente el cambio en la actitud de sus amigos. Las bromas habían cesado, las conversaciones se volvieron tensas. «¿Qué pasa?», preguntó confundido. «Nada, nada», respondió uno de ellos evitando su mirada. «Oye, se hace tarde. Creo que me iré ya». «¿Tan pronto? Apenas son las 11». Pero sus protestas fueron en vano. En menos de 10 minutos, Alejandro se encontró solo en la mesa, abandonado por sus supuestos amigos. Frustrado y cada vez más ebrio, decidió ahogar sus penas con más tequila. Fue entonces cuando Miguel, siguiendo el plan, le envió una copa cortesía de la casa. «De parte de aquel caballero», dijo señalando hacia un rincón oscuro del bar donde convenientemente no había nadie. Alejandro miró confundido en esa dirección, pero aceptó la bebida sin hacer preguntas. Lo que no sabía era que Miguel había añadido unas gotas de un potente laxante a la copa. Los efectos no tardaron en manifestarse. En medio de una nueva ronda de tequila, Alejandro sintió un retortijón tan intenso que casi lo dobla en 2. Corrió desesperadamente hacia el baño, pero, para su desgracia, los 2 cubículos estaban ocupados. La situación que siguió fue tan humillante como previsible. Alejandro Ruiz, el orgulloso abogado, terminó ensuciándose en medio del bar, ante la mirada horrorizada de los otros clientes. Los videos del incidente, grabados por varios presentes, no tardaron en circular en redes sociales. Para la mañana siguiente, Alejandro era el hazmerreír de media Ciudad de México. Desde la seguridad de su apartamento, Juana observaba cómo su plan daba frutos más allá de lo esperado. No había buscado una humillación tan pública, pero tampoco sentía remordimientos. Después de todo, Alejandro había intentado destruir su dignidad, su reputación y su paz mental. Sin embargo, lo que Juana no podía prever era el giro que los acontecimientos tomarían en las próximas horas. Un giro que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también su humanidad. El domingo amaneció con una noticia inesperada. Alejandro había sido internado de urgencia en el Hospital General durante la madrugada. Según los rumores que llegaron a oídos de Juana a través de contactos comunes, había sufrido una reacción alérgica severa que derivó en un shock anafiláctico. La primera reacción de Juana fue de pánico. ¿Habría sido el laxante? ¿Podría estar involucrada en algo potencialmente mortal? Llamó inmediatamente a Miguel. «¿Qué demonios le pusiste en la bebida?», preguntó sin saludar siquiera. «Tranquila, prima», respondió él. «Solo fue un laxante comercial de los que venden en cualquier farmacia. Nada que pudiera causar una reacción así. Algo no cuadraba». Juana decidió investigar por su cuenta y llamó a Sofía, una excompañera de universidad que ahora trabajaba como enfermera en el Hospital General. «¿Puedes averiguar qué le pasó exactamente a Alejandro Ruiz?»,
Fue ingresado anoche. 1 hora después, Sofía le devolvió la llamada con información precisa. Alejandro había consumido mariscos en mal estado después de salir del bar. En su estado de ebriedad, había comprado tacos de camarón en un puesto callejero a pesar de su conocida alergia a los mariscos. Estuvo a punto de no contarla, explicó Sofía. Si no hubiera sido por un médico que cenaba en el mismo lugar y reconoció los síntomas, probablemente habría muerto. Juana sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de todo el daño que Alejandro le había causado, nunca había deseado su muerte. La idea de que pudiera haber fallecido esa noche, justo después de su pequeña venganza, le provocó una extraña mezcla de culpa y alivio. Contra todo pronóstico y contra el consejo de Lucía, Juana decidió visitar a Alejandro en el hospital esa misma tarde, no por arrepentimiento o reconciliación, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Lo encontró conectado a varios monitores, con el rostro hinchado y la piel pálida. Al verla entrar, sus ojos se abrieron con sorpresa y lo que pareció ser vergüenza. ¿Vienes a burlarte?, preguntó con voz débil. No, respondió ella, manteniéndose a una distancia prudente. Vine a asegurarme de que estabas vivo y a decirte que esto se acabó. Alejandro la miró confundido. ¿Qué se acabó? Este juego enfermizo entre nosotros. Los rumores, las amenazas, las venganzas, todo. Hubo un largo silencio durante el cual Alejandro pareció reflexionar sobre sus palabras. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. Anoche, cuando sentía que me ahogaba, pensé que era un castigo, confesó, por todo lo que te hice, por cómo te traté todos estos años. Juana no esperaba esta vulnerabilidad. Había anticipado ira, negación, quizás más amenazas, pero no esta repentina introspección. Nadie merece pasar por lo que pasaste anoche, dijo ella con sinceridad. Ni siquiera tú. El médico dijo que fue un milagro que sobreviviera, continuó Alejandro, mirando al techo. Lo llamó obra de Dios. Yo lo llamo una segunda oportunidad que no merezco. En ese momento, algo cambió en la atmósfera entre ellos. No era perdón ni olvido, pero quizás un principio de entendimiento. Juana comprendió que la verdadera venganza no estaba en humillar a Alejandro, sino en liberarse de él, en recuperar su propia vida. Espero que aproveches esa segunda oportunidad, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Yo ya estoy aprovechando la mía. Antes de salir, Alejandro la llamó una última vez. Juana, perdóname, por todo. Ella se detuvo, pero no se giró. El perdón vendrá con el tiempo, Alejandro. Mientras tanto, concentrémonos en no hacernos más daño. Y con esas palabras, salió de la habitación y de la vida de Alejandro Ruiz. En las semanas siguientes, Juana descubrió que la venganza, por dulce que parezca inicialmente, deja un sabor amargo al final. La humillación pública de Alejandro, seguida de su casi trágica experiencia, había provocado una ola de simpatía hacia él entre sus conocidos comunes. Los rumores sobre Juana cesaron, pero fueron reemplazados por murmullos sobre su supuesta crueldad. Sin embargo, lejos de afectarle, esta situación le permitió identificar quiénes eran sus verdaderos amigos. Carlos, Lucía, incluso su jefe, quien le ofreció un ascenso basado únicamente en su rendimiento, demostrando que valoraba su trabajo por encima de los chismes. Un mes después del incidente, Juana recibió un paquete en su oficina. Dentro había un cheque por 50,000 pesos, el doble del valor de la ropa quemada, y una breve nota. Por los daños emocionales que nunca podré compensar. A. Juana miró el cheque durante largo rato. Finalmente, tomó una decisión. Donó el dinero a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, en nombre de alguien que está aprendiendo. Esa tarde, al salir del trabajo, notó que el cielo de la Ciudad de México lucía excepcionalmente claro, como lavado por una lluvia reciente.
Respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre, no por la venganza ejecutada, sino por la decisión de soltar el rencor que la envenenaba. Algunos llamarían a todo lo ocurrido una serie de coincidencias. Otros, como el médico que salvó a Alejandro, lo llamarían obra de Dios. Juana prefería pensar que era simplemente la vida, con sus inesperados giros y su extraño sentido de la justicia. Mientras caminaba hacia su apartamento, donde Lucía la esperaba para celebrar su ascenso, Juana sonrió al pensar en lo absurdo de todo el asunto. De todas las prendas que Alejandro había quemado, la única que realmente lamentaba era un viejo suéter tejido por su abuela. Todo lo demás era reemplazable. La ropa quemada, las mentiras, las venganzas, todo eso ya formaba parte del pasado. Ante ella se extendía un futuro que, por primera vez en años, le pertenecía exclusivamente a ella. Y esa, pensó Juana, era la verdadera obra divina en toda esta historia,